Asoma Visión, Motivación y Desarrollo MID presentan el programa Respuestas a preguntas que incomodan, con el pastor Yatensi Bonilla. Con el tema El número 666, ¿es una cifra real? Parte 1. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Respuestas a preguntas que incomodan, con Yatensi Bonilla. ¿Cómo estás, Yatensi? Muy bien, Gabriel, aquí disfrutando de este nuevo programa y de esta nueva forma de hacer programas a través de las preguntas que las personas hacen a través del correo electrónico. Correcto. Por ahí nos han dicho, ¿verdad?, que este programa está realmente llevando bastante audiencia. ¿Qué has escuchado tú, Yatensi, al respecto? Bueno, sí, porque lo que hemos hecho, y yo creo que ahorita usted va a explicar que a partir de ahora vamos a responder más las preguntas, todas las preguntas de las personas. Tenemos un objetivo, responder por lo menos el 90%, como mínimo el 90%, casi el 100%, de todas las preguntas que nos mandan las personas. Bueno, Yatensi ya lo dijo, ¿verdad? Hoy estamos comenzando una línea de programas donde contestaremos las preguntas que ustedes, amigos televidentes, han enviado a nuestros correos electrónicos de motivación y desarrollo. Cada una de las preguntas son importantes, Yatensi, ¿verdad? Y por eso intentaremos responder también a cada una de ellas. Bien lo dijo el doctor Bonilla, intentaremos, son bastantes, ¿no? Pero cada pregunta es valiosa para nosotros. Sí. Las hemos seleccionado, algunas las hemos editado para que sean más entendibles, pero les animamos a que sigan enviando preguntas a los correos de motivación y desarrollo. Entonces, este programa de preguntas abiertas, Yatensi, lo estaremos haciendo mientras nuestro equipo de producción culmina los libros 3 y 4 y también los DVDs correspondientes. Y sin más preámbulos, porque el tiempo hay que redimirlo, ¿verdad, Yatensi? Hay que aprovechar el tiempo. Vamos a una pregunta que nos pareció muy interesante y que, por cierto, está en boga, pareciera, en este tiempo. Y que la mandaron al correo. Y fue enviada al correo electrónico. Alguien preguntó de ustedes, ¿el número 666, 666, es una cifra real? ¿Qué viene a tu mente cuando hablamos del 666, Yatensi? Bueno, este número 666, cuando pienso en el número, me doy cuenta que muchos grupos religiosos tienen fundamento a través de este número. Mire, conocemos algunos movimientos religiosos que giran en torno a una adoración, una idolatría al número 666. Como que han hecho de este número, ¿verdad?, parte de su culto, parte de su liturgia, incluso parte de sus doctrinas. ¿Crees tú que han maximizado a veces este número? Sí, lo han vuelto como si fuera en sí la última revelación de Dios. Ahora, hay un problema técnico. Inclusive yo vi un programa de Discovery que presentaban el número real según los manuscritos más antiguos del Apocalipsis. Para hablar sobre el número, Gabriel, permítame tomar viada, como se dice. Cuando uno va a saltar, primero retrocede para luego coger impulso y dar el salto hacia adelante. O sea, usted quiere tomar vuelo ahora para comenzar este programa. Y necesito tomar el vuelo. Mire, ya en varios programas hemos dicho que no hay originales de la Biblia. Correcto. Lo que tenemos son copias de las copias, de las copias, de las copias, de las copias, de las copias de nuestros originales. Y esto es importante señalar para los amigos que se integran recién, ¿verdad? Aunque ya llevamos varios tiempo en este programa, tú has dicho que bien los originales sí existieron. Claro. Pero hoy, incluso los museos más de renombre, ¿no? Sí. En el de Jerusalén, en el Vaticano, ¿dónde más? En Alemania parece. En el Cairo, en Oxford, en diferentes partes del mundo. No tenemos los originales, pero no sí hay las originales, copias. Porque es obvio, la Biblia se escribió en materiales que se destruyeron, como en papiro, en pergamino, en piedra. Producto del tiempo y del espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo se conservó la escritura? A través de las copias. Los copistas copiaban un original y después los copistas copiaban a los copistas, así. Ahora, para traducir la Biblia hay que buscar las mejores copias. Las copias más antiguas son las más cercanas al original. Esto es una ley en arqueología. En cualquier área de la arqueología hay el texto más antiguo o la copia más antigua, cuando no hay originales. La copia más antigua es la más cercana a los originales. Las copias más modernas son las más lejanas al original porque ya han sido contextualizadas, han sido adaptadas, inclusive añadidas, o han suspendido o han cortado contenido. Excelente explicación. Ahora, tú dijiste que viste un programa en un canal o algo así. En Discovery sobre el número de la bestia. Ellos mantienen que,
lo que ellos dicen no era algo que ellos lo dijeron porque querían decirlo, dijeron algo que me parece que es científico y real y es matemático. Mire, ¿cuál es el papiro, la copia del papiro más viejo o más antigua sobre Apocalipsis? Es el papiro 115. Papiro 115. 115. Ahora, doy esta explicación. Los grandes biblistas científicos de la Biblia, cuando traducen, ellos tienen, o sea, han ido descubriendo manuscritos sobre la Biblia, copias de la Biblia. Algunos más antiguos, otros más cercanos, me imagino. Y en el orden del descubrimiento van poniendo número. Por lo menos si el manuscrito de Apocalipsis, el más viejo, apareció justo en el siglo, después de Juan, a comienzo del siglo II, le ponen el número 1 en sucesión. Ahora, cuidado, no solamente se pone la enumeración sobre un libro de la Biblia, sobre todo la Biblia. O sea que este papiro 115, ¿estoy entendiendo mal? O bien, corríjame, este papiro 115, ¿quiere decir que hay 114 papiros antes de este? No de Apocalipsis, sino de toda la Biblia. Ah, perfecto. Ya es buena la aclaración. O sea, no son 115 papiros o copias del Apocalipsis, sino que se están mezclando por lo menos. Supongamos que hay el primer papiro que se descubre, la primera copia de un libro de la Biblia, supongamos que fue Éxodo. Entonces es el papiro 1. Después descubren uno sobre Levítico, el 2. Uno sobre Apocalipsis, el 3. El primer papiro en descubrirse el Apocalipsis es el 115. Ya. Los 114 restantes o anteriores fueron de otros libros de la Biblia. ¿Y qué dice este papiro 115 respecto a este número 666? Bueno, el papiro 115 han descubierto a través del carbono 14 la fecha de la copia. Este papiro fue copiado a comienzo del siglo II después de Cristo. O sea, reciente, bien cercano, ¿verdad? Y es tan cercano porque se piensa que Apocalipsis se escribió justo a finales del siglo I, más o menos en el último periodo del reinado de Domiciano, en la segunda persecución de emperador romano. Es importante justamente aclarar que Domiciano era un emperador. Sí. Y tenía un apodo Domiciano. Le decían la bestia. La bestia humana. ¿Sí? Qué tremendo. Así lo conocen los historiadores romanos. Correcto. Ahora, Gabriel, después hubo una copia. Cuando se escribe Apocalipsis, la única forma de conservar el texto era volverlo a copiar, porque no había fotocopiadora, no había flash memory. La fotocopiadora apareció en el año, bueno, la imprenta, en otras palabras, en el año de 1455 con Gutenberg o Coster. O sea que la única forma de conservar manuscritos era volverlos a copiar. Entonces, posiblemente la primera copia de Apocalipsis se dio a finales del siglo I. Y las segundas copias del Apocalipsis se dio a comienzo del siglo II. Dicen los eruditos, Gabriel, los científicos papirólogos de las escrituras sagradas, que el papiro 115 puede ser la segunda copia. O sea, que este papiro copió a la copia del original. Correcto. Dando a entender que estamos ante un documento muy fidedigno. Es el más antiguo sobre el contenido del Apocalipsis en griego. O sea, para que los amigos nos entiendan, el más cercano al original. De acuerdo, Gabriel. Ahora, increíble lo que revela este papiro. Este papiro contiene especialmente el Apocalipsis 13, que es todo sobre el tema de las dos bestias. Y en Apocalipsis 13 aparece el número de la bestia. En Apocalipsis 13, versículo 18. ¿Puedo leer y atención? Claro. Nuestros amigos también nos pueden seguir en sus casas en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18, que dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Gabriel, en el papiro 115, y aquí viene lo sorprendente. Y es lo que yo quiero saber, y creo que también el público. ¿Qué mismo dice en el papiro 115? Que el número de la bestia es 616. No 666. Un momentito, porque la gente nos está mirando, ¿verdad? Y vamos a ir con calma acá porque no queremos que se le caiga la fe a la gente. Otra vez repite el número. ¿Dijiste 666? No, 616 es el número de la bestia según el papiro más antiguo del Apocalipsis. 616. Si eso dice el papiro 115, que decimos es el más cercano al que escribió Juan, ¿sí? ¿Cómo llegamos al 666? ¿Y qué significa 616 y 666?
Ahora, permíteme mostrar a las cámaras el número 616 según el libro de Apocalipsis, en el papiro más antiguo del Apocalipsis, correcto, que es el número 115. Aquí está. Ahora quiero dar una explicación rápida. Antiguamente no había números. Los números como el 1, el 2, el 3 es una invención de los árabes, números arábicos. No hay números arábicos, pero sí había los números romanos como tal. Antiguamente, antes los árabes, una letra significaba consonante y también tenía un valor numérico. Correcto. O sea que los antiguos idiomas como el latín, el griego, el hebreo, los antiguos idiomas, al no tener una enumeración propia, como la enumeración arábica, 1, 2, 3, usaban una letra como si fuera un número. O sea que cada letra tenía una doble función, servía para formar palabras y también servía para contar. Estilo romanos, ustedes ven que los números romanos es una letra tiene un valor numérico. Correcto. Así era el griego, así era el hebreo, así era el arameo y todas las lenguas antiguas como la lengua cota egipcia. Es por eso que el número aquí no va a ser un número como estamos acostumbrados a ver. Los 3, 6. Exactamente, o el 616. No, son letras que tienen un valor numérico. Entonces, ahora sí vamos a ver, en el papiro 115, este es el número de la bestia. Esta letra que está al comienzo, la primera letra, es la letra Ji. Y para los griegos la letra Ji tenía el valor de 600. La letra Ji, la primera, 600. La segunda letra es la letra Iota en el alfabeto griego y tenía el valor de 10. 10. Y la tercera letra que desapareció, 3 siglos después de Cristo, la última letra ya no existe en griego, pero existió en manuscritos antiguos. ¿Y cómo se llamaba esa letra? Se llama la capa final. Capa. La capa final. Y la capa final tenía el valor de 6. O sea que sumadas las 3 letras significa o equivale a 616. Este es el número de la bestia según el manuscrito más antiguo que existe en un museo sobre el Apocalipsis. O sea que este es el número que aparece en Apocalipsis 13:18 Sí. según el papiro 115. Escrito en original griego, porque el Apocalipsis se escribió en un griego jónico, koiné, muy antiguo. Ahora, Gabriel. No hay razón para dudar, Yatensi, de que alguien podría decir en la teleaudiencia y con justa razón, muy bien, doctores, pero eso es lo que dice el papiro 115. De pronto el original, cuando Juan escribió, sí era 666. No. ¿No hay forma de dudar? No, por una sencilla razón. Los grandes científicos bíblicos, arqueólogos, papirólogos de la Biblia han hecho investigaciones tan serias que han constatado que posiblemente el original que desapareció, el primer original donde Juan escribió el Apocalipsis, o el autor escribió el Apocalipsis, corresponde a este mismo número. Y aquí viene la explicación histórica. ¿Por qué 616? ¿Por qué? Buena pregunta, y es lo que yo me estoy haciendo hace rato. Sí. ¿Por qué 616? Hay que contextualizarnos en la época donde se escribió el Apocalipsis. Y fue bajo la segunda persecución en contra del cristianismo, y la inició un emperador llamado Domiciano. La bestia. La primera persecución la inició Nerón. Correcto. Nerón fue un emperador entre los años 54 al 68. A partir del año 60, hacia el año 62, se incendió Roma. Y de hecho, Yatensi, si no me equivoco, fue bajo Nerón que murió el apóstol Pablo. Exactamente. Y el apóstol Pedro. Y resulta que Nerón le echó la culpa a los cristianos, que fueron los causantes de incendiar a Roma. Ahora, específicamente, ¿el incendio de Roma fue en el 64 o en el 65 después de Cristo? Bueno, aquí hay ambigüedades históricas. Muchos dicen a partir del 62. Entre 62 y 65. Ahora, los mismos romanos que estaban inconformes con Nerón le echaron la culpa a Nerón porque era loco, tenía delirio de grandeza, de ser un poeta, y dice la historia que cuando se estaba incendiando Roma, él estaba componiendo poemas sobre el incendio. Correcto. Entonces, por eso le echaron la culpa a Nerón. Esta es la primera persecución. Y Nerón, para defenderse de esas acusaciones, le echó la culpa a los cristianos y judíos. ¿Sabe por qué? Porque de los 14 barrios, 4 barrios no se incendiaron. Los 14 barrios de Roma. De Roma, los 10 sí. Y estos 4 barrios que no se incendiaron corresponden a los barrios donde vivían judíos y cristianos. Entonces fueron ellos, según Nerón. Pero Tácito,
El gran historiador romano contemporáneo de Nerón, que fue un protagonista, él vivió el incendio, él dice que el incendio no lo causó ni los cristianos ni tampoco Nerón, posiblemente fue un accidente. El incendio se inició en un almacén de aceite. Esa es la versión de Tácito, un gran historiador romano. Ahora, la segunda persecución, bueno, después de Nerón, al 69, no hubo persecución, hubo una relativa paz. Pero el edicto de persecución quedó abierto. Entonces viene el segundo gran perseguidor llamado Domiciano. Domiciano empezó a gobernar entre los años 81 al 96. En los primeros años se portó bien, pero a comienzo del 90 empezó a perseguir a los cristianos, porque Roma cayó en una crisis económica, cultural, una crisis inclusive, ya los bárbaros amenazaban con tomarse a Roma, y Domiciano dijo, esto es por culpa de los cristianos, porque hemos dejado las antiguas tradiciones romanas, los antiguos cultos, los antiguos dioses. Tenemos que volver a restaurar las antiguas tradiciones y a volver a fundar las antiguas religiones. O sea, Yatensi, que Domiciano lo que está diciendo es que los dioses se han enojado con Roma y con el imperio por culpa de los cristianos. Exactamente, por eso son los castigos. Y han enviado calamidades, terremotos, hambrunas, guerras. Pestes, guerras. Entonces Domiciano por decreto mandó que todos adoraran a los antiguos dioses, e inclusive que adoraran la estatua del emperador. Y él se proclamó el famoso Jocurios Caesar. ¿Qué significa? El Curios, señor Caesar, el señor César. O sea, él se proclamó como el hijo del dios. Entonces, y evidentemente los cristianos de cepa, los que estaban firmes, no iban a permitir, o al menos no se iban a doblegar ante estas estatuas y esculturas, ¿no? Y este es el problema, Gabriel. Entonces, y él se proclamó como divinidad, que lo adoraran como Curios o Quirios, como el señor César, y también a otros dioses. Y el que no adorara, era reo de persecución, lo llevaban a los tribunales, tenía que apostatar de su antigua fe para abrazar la nueva fe pagana. Y aquí es donde los cristianos no aceptaron la apostasía, y muchos de ellos murieron con Domiciano. Y sabe que la persecución fue más fuerte donde se dio el Apocalipsis, en Éfeso, porque el autor de Apocalipsis, Juan, era de Éfeso, era un obispo de Éfeso, un anciano de Éfeso. Pero la historia nos dice que este noble anciano, Juan, ¿verdad?, si bien radicaba en Éfeso y pastoreó la iglesia en Éfeso como tal, pero él fue exiliado a Patmos. Sí, porque el decreto de Domiciano era que los viejitos no eran ejecutados, sino exiliados a una isla que estaba cerca de Asia Menor, llamado Patmos. Una isla prisión. De prisión. Por eso que el autor del Apocalipsis se salvó de una muerte mártir por su edad avanzada. Y fue ahí que recibió entonces las revelaciones. Exactamente. Entonces, pero los mismos romanos odiaban a Domiciano, no solamente los cristianos, también los no cristianos. De ahí el apodo. Porque era tirano. Entonces le pusieron como apodo la bestia humana. Y aquí viene ahora sí el porqué el número. Resulta que antiguamente, para los hebreos, los latinos, o sea, los romanos y los griegos, cada nombre de una persona representaba algo. Representaba algo. Supongamos, voy a poner un ejemplo, Gabriel. Supongamos que Gabriel sea un nombre romano pero es hebreo, o griego. Es hebreo. O también hebreo. Entonces, Gabriel, cada letra tenía un valor numérico. Sumaban todas las letras del nombre y el valor de todas las letras sumadas daba el valor total, que era un número. En cantidad. Entonces, qué interesante lo que estamos aprendiendo aquí. Yo creo que la audiencia está muy pendiente de esto, porque siempre se ha enfocado, bueno, no siempre, pero por lo general se ha enfocado todo este tema del número 666 solo en un tipo de revelación espiritual o espiritista, vamos a decir. Pero aquí estamos viendo el enfoque histórico como tal, y esto nos apunta a una objetividad mucho más clara y pertinente. Siga, doctor, le escuchamos con interés. Mire, Gabriel, entonces, todos los nombres tenían un valor numérico al sumar cada letra con su valor respectivo. El número total del nombre Domiciano es 616. Ajá, ahí está. 616. Pero ¿por qué hacían esto los latinos o los hebreos? ¿Cuál era el propósito de sumar los números? Bueno, para darle un significado. Y justo para la comunidad cristiana primitiva, la comunidad más cercana a Juan,
la comunidad cristiana más cercana al autor de Apocalipsis, ellos ya relacionaron la bestia con el número 616, porque ese era el equivalente o era el número de Domiciano. Entonces aquí el versículo 18 es como una especie de código, Yatensi. Es como que aquí Juan está mandando una indirecta al emperador, ¿Sí? pero para no Sí. comprometer su Sí. integridad física o a la iglesia, para no poner Domiciano tal y como debería ser, pone el número. Es que en una forma dijo Domiciano. ¿Por qué? A veces para evitar nombrar Domiciano, nombraban el número equivalente. a eso Por es lo lo que menos, apunta. en lugar de decir Marta, le decían 515. Entonces, 515 era el número de Marta. En lugar de decir Jesús, decían 444. O sea que Juan sí está nombrando Domiciano al nombrar El número. el número. O sea que exegéticamente hablando, y esto para nuestros amigos televidentes, Apocalipsis 3:18, según el papiro 115, uno de los más antiguos, cuando dice acá que el número de la bestia es 616 en el original, está refiriéndose a Domiciano, el emperador Es que correcto. históricamente vivió Es correcto. en Y mire, el final del siglo I. y hay más evidencias dentro del texto. Primero que Juan no estaba pensando en una bestia después de 20 siglos. Juan estaba enfocado a la bestia que le tocó, con quien luchó. O sea, aquí vamos más despacio. Aquí tú estás introduciendo también el concepto de bestia, ¿no? Que también muchos utilizan en el libro de Apocalipsis y que ha tenido muchas y sendas interpretaciones, algunas más disparadas que otras, pero aquí tú remontas a la parte histórica, o sea que la bestia aquí también se refiere a Domiciano, el emperador. Claro, a él se refería Juan. Juan no tenía otra bestia que no fuera Domiciano, porque el enemigo principal del cristianismo era Domiciano, que estaba matando cristianos en Éfeso, y Juan fue una víctima de Domiciano. Entonces, Juan le da una dedicatoria a Domiciano diciendo, tú eres la bestia, 616. O sea que la bestia para Juan era Domiciano, y esto los biblistas tienen la película clara. Ahora, acá hay una cosa importante. También dice la gran ramera, Sí. que mata a cristianos. Y la gran ramera no se refería de pronto a una ciudad actual, ni a un sistema político actual, no se refería a un grupo religioso actual, no, se refería a Roma. O sea, Roma era la gran ramera y esa de ese tiempo. de ese tiempo, porque muchos historiadores romanos han dicho que ya Roma se ganó ese apodo por la mucha perversión, era como una Sodoma y Gomorra en su tiempo, mucha libertad sexual, e inclusive los emperadores tenían relaciones con hombres y con mujeres, y ya Roma se ganó un calificativo a finales del siglo I que se llamó la ramera. Bueno, efectivamente en el capítulo 13 de Apocalipsis habla de las dos bestias, entonces acá el doctor Bonilla nos hace un recuento histórico que tanto la gran ramera como el número 616 son personajes históricos. Sí, Primero, la gran ramera se refiere básicamente a Roma o al imperio como tal, que oprimía a los cristianos. Mientras que el número 616 del versículo 18 se refiere a Domiciano el emperador de finales del siglo I. ¿Sí? Ahora, y también cuando habla de las 7 colinas, los 7 cuernos, todo eso, era que justo Roma estaba situada en 7 colinas. O sea, todas esas alusiones de la gran ramera, los cuernos, los diamantes, se refieren a las perlas preciosas que tenía la corona del emperador, también se refiere a las colinas que estaba situada Roma, el apodo de la ramera porque tenía mucha libertad sexual Roma, y también Domiciano era una bestia, que ese nombre lo habían puesto los mismos romanos. Todo apunta a ese contexto. Ahora, hay una pregunta, Gabriel. ¿Quién fue el que cambió el 616? Al 666. Exactamente. ¿Cómo llegamos a ese número que tanta revolución ha causado en los estratos cristianos? Un copista. ¿Fue un error? No. ¿Fue intencional? Intencional. Ajá. Siempre los copistas no copiaron literalmente el texto que estaba copiando. Ellos adaptaban el texto a su contexto histórico. Y escuche lo que va a decir Gabriel. Hay varios manuscritos de Apocalipsis en griego viejos con diferentes números. Después del 115. Después del 616. No, Sí, después del papiro 115. Hay otros papiros después del 115 que tienen otros números. ¿Cuáles? Díganos. Por lo menos el 142, 142. contiene el número 516. El papiro 142 dice el número 500. 516. Ya. Hay otros que contienen otros números,
Oiga, Gabriel, ¿por qué varios números sobre la bestia? Le contesto, cada copista contextualizaba ese número a la bestia que le tocaba enfrentarse. Históricamente hablando, en el periodo histórico en que copiaba. Se referían a emperadores tiranos. O sea que cada copista le tocaba una época donde había un emperador tirano. Entonces, en lugar de quedarse con Domiciano, que fue la época de Juan, contextualizaba ese número refiriéndose a la bestia de turno. Y ese nombre era con otro número. O sea que hay varios papiros antiguos con diferentes números. Ahora, ¿cómo llegó al 666? El papiro que copió 666 fue a comienzo del siglo V o a finales del siglo IV. ¿Tiene algún número ese papiro? No, es la Vulgata Latina de San Jerónimo. San Jerónimo fue acá. Es la Vulgata Latina de San Jerónimo. Sabes que nos indican que nos quedan pocos minutos y no sé qué opinas tú, Yatensi. El programa está muy bueno. Está bastante bueno y sería una buena idea, ¿verdad? En el siguiente programa avanzar con el número 666. Claro. ¿Por qué no? ¿Verdad? Sí, nos dicen los camarógrafos. Pero antes de avanzar a ese programa para que te desplayes completamente... Entonces, vamos a otro programa con el mismo tema. Yo quisiera que nuestra gente también pueda entender. Tú dices que un copista es el que pone el número 666 y que otro copista puso el 542 según la bestia histórica o el emperador que tocó vivir. Pero eso no es alterar la palabra de Dios. Con eso terminamos. ¿Qué dice Yatensi? Unas palabras para nosotros. Mire, aquí hay algo que a mí me gusta de los copistas. Los copistas no solamente copiaban literalmente el texto, sino que también iban contextualizando ciertas pautas del texto. O sea, no todo cambiaban ciertas partecitas que podían conectarse con la época de cada copista. Y eso para mí es hermoso. O sea, que la palabra de Dios se está contextualizando. Ajá, o sea que la palabra de Dios en su sentido no se pierde. No se pierde. Se respetó, más bien se respetó el sentido de la palabra. O sea, mire, Juan le tocó lidiar con una bestia, Domiciano. Pero si dejamos esa bestia en el siglo I, ¿qué pasa con las otras bestias, otros gobernantes tiranos? Entonces, lo lindo de los copistas fue que fueron descubriendo sistemas políticos o emperadores o sistemas ideológicos que eran como bestia. O sea que la bestia no es tanto un número, la bestia es un espíritu. Es cierto que Domiciano murió en el 96, pero con la muerte de Domiciano no significa que se acabó la bestia. Siguen apareciendo bestias a lo largo de la historia. Qué interesante. Ya sean emperadores, ya sean personajes históricos o sean sistemas. Interesante. Qué lindo que cada copista fue contextualizando el espíritu de la bestia de acuerdo al contexto histórico. Bueno, con estas palabras del doctor Yatensi Bonilla vamos a terminar este programa. Realmente está muy interesante. En el siguiente programa contestaremos o profundizaremos mucho más cómo llegamos al número 666, qué implica el concepto bestia en el Apocalipsis. No se lo pierda porque está realmente apasionante. Hasta la próxima. Bendiciones. Asoma Visión, Motivación y Desarrollo presentaron Respuestas a Preguntas que Incomodan con el pastor Yatensi Bonilla. El número 666 es una cifra real, parte 2. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan con nuestro amigo Yatensi Bonilla. Dios te bendiga, Yatensi. Bendiciones, Gabriel. Un gusto. Siempre un placer estar con el doctor Yatensi Bonilla, nuestro profesor, catedrático, conferencista, pero sobre todo amigo y un buen pastor. Que gracias a estos programas, ¿verdad? Y a todo el equipo de motivación y desarrollo, podemos estar llegando al pueblo de Dios, Yatensi, con respuestas a preguntas que han incomodado, ¿verdad? Y que a veces no son contestadas por diferentes motivos. Es así que desde el programa anterior comenzamos una nueva línea en de respuestas a preguntas que incomodan. Preguntas abiertas. Hemos colectado una serie de preguntas, que han sido bastantes, por cierto, que se han enviado a los correos correspondientes, ¿verdad? Con varias preguntas. Cada pregunta es importante para nosotros y estamos intentando darle respuestas a ellas. El programa anterior quedamos a medias, tú bien lo sabes, ¿verdad? Porque la pregunta meritaba una respuesta profunda, histórica, larga, bien académica. La pregunta que un televidente nos envió fue, ¿el número 666 es una cifra real? Y para eso el doctor Yatensi Bonilla recurrió a la historia, al contexto histórico de cómo sale este número, que en realidad no es 666, sino 616.
La gente que nos está recién sintonizando dirá, pero ¿Cómo 616? Bueno, y vamos a hacer un breve resumen porque hay mucho más que responder. Dijimos que en el manuscrito original, como tal, no aparece el número 666, sino el número 616. Y si la cámara está enfocando, ¿verdad? Aquí tenemos el número 616 en griego, como tal. Sí. Algo como esto apareció en el manuscrito original. Bien, las personas que nos miran dicen, un momentito, ustedes nos han enseñado que los originales ya no están. Que los grandes museos de la Biblia, Roma, ¿verdad?, el Vaticano, Jerusalén, en Egipto como tal, están las copias de las copias. El doctor Yatensi también nos dijo de que hay una copia, específicamente el papiro número 115, que es el más cercano al original de Juan, donde aparece Apocalipsis 13:18. Y en ese papiro 115, que es el más cercano al original, no aparece el número 666, sino 616. ¿Hasta aquí estoy bien, Yatensi? Excelente. Espero que la gente esté entendiendo y estamos despacio con esto. En ese manuscrito del papiro 115, entonces aparece 616 y no 666. Dijimos también que aparece 616 porque era el código que los antiguos cristianos o la cultura de la época utilizaba para dar número a los nombres de personajes importantes. Cuando vamos a Apocalipsis 13:18, y dice ahí, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. Primerito dijimos que bestia se refería a un personaje histórico de la época, el emperador romano Domiciano, que justamente le apodaron la bestia humana. Domiciano era tan cruel en su persecución y tan mal gobernante que era odiado incluso por los propios romanos. Y fueron estos que les apodaron la bestia. Así que el versículo 18 es una indirecta directa de Juan al emperador romano de la época. Luego dice, pues es número de hombre y su número es 666, aunque en realidad en el papiro 115 es número 616. Porque en el código de aquella época 616 significaba Domiciano. Porque cada letra tenía un valor numérico. Cada letra tenía un valor numérico y si sumamos Domiciano con cada valor, da 616, que significa Domiciano. ¡Qué interesante! El programa anterior entonces profundizamos en todo esto y más, pero quedamos un poco a medias, ¿te acuerdas, Yatensi? Sí. Porque la gente se pregunta ya en la audiencia, ok, ustedes me dicen que es 616, que eso dice el original, cuando el autor de Apocalipsis escribió, pero ¿cómo llegamos del 616 al 666 que tenemos en nuestras Biblias? Hasta ahí llegamos y ahí comenzamos ahora la segunda parte de esta pregunta del número 666. Yatensi. Y mire, Gabriel, y también hablamos de que aparecieron diferentes números de bestia, de acuerdo a la edad del copista y al contexto histórico del copista. O sea, varios manuscritos antes del siglo V, después de Cristo, con diferentes números. Pero el número más antiguo es el 616, más cercano al original, que parece que ese fue el número que usó Juan para referirse a la bestia que era Domiciano. Esto es importante para la gente que nos está observando acá. Dijimos que el papiro 115, que es el más antiguo, menciona el número 616, pero vienen otros papiros como el 142, perdón, ya no recuerdo el número, que mencionaban otros números refiriéndose a otros emperadores. ¿Sí? O sea que el copista no solamente copiaba literalmente, sino que iba adaptando el texto de acuerdo al contexto que le tocaba vivir. O sea, contextualizaba la copia. O sea, que si pongamos copista del siglo III, le tocaba vivir en una época donde un emperador de ese momento era tirano como Domiciano, a él le colocaba el número, o sea, que no colocaba el número 616 refiriéndose a Domiciano, sino que sumaban cada letra de ese nuevo tirano y colocaba como número de la bestia al tirano de turno. Pero entonces dijimos que esto no es alterar la palabra de Dios como tal. No, es contextualizar. Contextualizar la palabra, que es diferente. Ahora, ¿cómo apareció 666? Que es el número que hasta el día de hoy tenemos en nuestras Biblias. ¡Ay! El manuscrito realmente que contiene esto es la Vulgata Latina de San Jerónimo. No me digas, Yatensi. A finales del siglo IV, principio del siglo V. Esto es importante señalar para las personas que nos han seguido en todos los programas. Hemos mencionado en más de alguna ocasión que la Vulgata Latina y sobre todo
el originador de este documento, San Jerónimo, es tremendamente importante para las Biblias actuales. ¿Sí? Porque mire, ya hablamos en un programa anterior que en la época del siglo IV y V la lengua que se usaba era la lengua latina. Ya no se usaba griego, ni hebreo, ni arameo, y las escrituras sagradas que estaban escritas con griego, hebreo, arameo, ya no se leía. Entonces Jerónimo, a finales del siglo IV, principios del siglo V, después de Cristo, tradujo la Biblia en griego, hebreo, arameo, en latín. Esa traducción se llamó la Vulgata Latina y se convirtió casi como en la Biblia más importante, como que reemplazó los originales. Ya nadie quería leer hebreo o arameo o griego, sino leer la Biblia en latín. Y esta Biblia latina se usó por toda la Edad Media. Y ¿Sí? de hecho fue la Biblia la que tradujo nuestro amigo Martín Lutero, si no me ¿Sí? equivoco, ¿verdad? Luego al alemán como tal. Ahora, a partir del siglo V, el texto latino, la Vulgata Latina, se convirtió como si fuera original. Y los demás traductores, cuando se dio la Reforma Protestante en el siglo XV, siglo XVI, los reformadores no tradujeron sus Biblias al inglés, al español, al alemán, de los originales en griego, hebreo, arameo, sino de latín. Es por eso que todas las versiones modernas quedaron encasilladas en la versión latina de San Jerónimo. O sea, Yatensi, que si en este momento buscásemos en diferentes versiones actuales, de las muchas que tenemos, ¿verdad? En todas aparece el número 666. Sí, en todas. ¿No hay ninguna versión moderna que aparezca 616? No, porque todas dependen de la gran autoridad que es el texto latino del siglo IV y V después de De Cristo. Jerónimo. Ahora, ¿cómo Jerónimo usó el 666? Más Los bien, eruditos han investigado cuál fue el manuscrito griego o la copia griega que ya tuviera por primera vez el 666. No se ha descubierto ese texto en griego. Posiblemente Jerónimo tomó el texto, un texto griego muy cercano al latín, muy cercano al momento que él traduce al latín. Y sabe que ese número hace referencia a un gran emperador apóstata llamado Juliano. no me digas, o sea que 666 también es el código o el valor del nombre de un emperador. Exactamente, llamado Juliano. Juliano. La historia le dio el nombre de apóstata. Y amigo Yatensi, este tal Juliano, este emperador, ¿en qué siglos reinó más o menos? Ya, con mucho gusto. Permíteme contar un poco del contexto. Resulta que en ese momento habían dos imperios. El imperio de Occidente, cuyo centro era Roma, y el imperio de Oriente, cuyo centro era Constantinopla, que se llamó el imperio de Bizancio, el imperio oriental, que todavía mantenían el griego como lengua. Este imperio de Oriente fue originario por Constantino. Constantino. Que trasladó la sede de Roma a su ciudad natal, Sí, señor. Bizancio. Lo que pasa que a principios del siglo III y durante el siglo IV, el imperio se dividió en dos partes, con Diocleciano. Diocleciano observó que él solito no podía gobernar todo el imperio que abarcaba Occidente y abarcaba Oriente. Entonces Diocleciano, que era un buen administrador, dijo, ya los bárbaros se acercan para amenazar las fronteras del imperio, nos toca dividir. Y él nombró a un Augusto, colocó a Galerio como su Augusto, y él se quedó en Oriente. Y también nombró a Constancio Cloro, el papá de Constantino, como uno de los Augustos, y después fue uno de los Césares. En un comienzo eran dos Augustos, después nombró dos Césares que estaban debajo de los Augustos, o sea que dividió el imperio en cuatro partes, para que cada emperador tuviera el control de su sector, pero sí había un gran emperador, que era Diocleciano, que bajo él estaban los otros tres coemperadores. Entonces Constantino, que era hijo de Constancio Cloro, en unas maniobras políticas se apoderó de todo el imperio, y el único y el último el rival de él era Magencio. Lo venció a Magencio en el año 312 en el puente Milvio, y se fue constituyendo como el único gran soberano de todo Occidente y Oriente. Pero él había construido su sede en Oriente,
porque Oriente era más estratégico para controlar todo el imperio, que era muy grande. Y resulta que usó una ciudad muy antigua, que en la antigüedad se llamó Troya, después se llamó Troas, y después se llamó Constantinopla. Él la reedificó de nuevo y puso su sede imperial ahí. Y después, ahorita esa ciudad se llama Estambul. Actualmente, que es un centro importante en el mundo musulmán, en el mundo turco. Entonces, miremos algo interesante. Constantino declaró la religión cristiana como la religión única del imperio romano. Estamos hablando del siglo IV aproximadamente. En el año 312, con el famoso Edicto de Milán. Muchos dicen que fue en el año 313 el Edicto de Milán, porque antes hubo el Edicto de Tolerancia, que en el fondo sí fue que se puso fin a la persecución. Entonces Constantino se proclama el único líder de Occidente y Oriente, cuya sede era Constantinopla, ya en Oriente, que se hablaba griego, y Roma tenía un gobernador. Y se muere Constantino. Y su imperio fue dividido por sus hijos, como Constancio, un Constantino I, etcétera, etcétera. Un hijo se llama Constante. Entonces, los hijos empezaron las disputas, y el imperio se empieza a fragmentar, hasta que uno de los descendientes, a finales del siglo IV, hacia el año 382, sube al imperio, o como emperador de Oriente, de Constantinopla, Juliano. Pero Juliano no era cristiano. Ya los otros emperadores eran cristianos por Constantino, sus hijos eran cristianos. Juliano era hereje y quiso de nuevo imponer las antiguas costumbres paganas romanas para anular el cristianismo. Es como que Juliano quería retomar el antiguo imperio, unificar el imperio, pero en base a los dioses antiguos. Y empezó a quitarle privilegio a los obispos del antiguo imperio. Entonces, ya en cada ciudad había un obispo cristiano. Se le llama el apóstata por eso, Juliano, el apóstata, porque él apostató o claudicó de la fe de sus padres, de sus parientes. Él empezó a perseguir, no tanto con la misma crueldad de los antiguos emperadores paganos, como Domiciano o Nerón, o Trajano, o Decio incluso, o Magencio, sino él empezó a quitarle privilegios a los obispos, pastores, presbíteros de las antiguas sedes cristianas. Entonces ellos lo entendieron como una persecución interna y por eso le colocaron Juliano el apóstata. Entonces, el gran Jerónimo le tocó vivir ese contexto. Al igual que Juan de Apocalipsis, ¿sí? Jerónimo vive ese contexto histórico de persecución. Y para él, la bestia ya no es Domiciano porque está muerto. Ahora hay una nueva bestia, Juliano. Y ahí está el número de la bestia nueva. Qué tremendo. Juliano, entonces, en el código bíblico, ¿verdad? Estamos diciendo que las letras tienen un valor, ¿verdad? ¿Sí? Y la sumatoria da la cantidad correcta, ¿verdad? Entonces, Juliano significa 666, que era la bestia o el emperador que estaba persiguiendo a la iglesia en el tiempo de San Jerónimo, siglo IV, siglo V. ¿Cuál es la enseñanza, Gabriel? La enseñanza es que no adoremos el número como número. ¿O no hacer una doctrina del número? No hacer ninguna doctrina del número. Lo que vale es que lo que hay que ver es el espíritu de la bestia. En cada siglo, en cada década, en cada época, en cada lugar, siempre habrá un tirano, ya sea un personaje histórico o un sistema ya sea económico, un sistema ideológico, o también puede ser la bestia una enfermedad, una maldad, un vicio. La bestia tiene muchos rostros, Gabriel. Pero qué lindo los copistas, vieron a la bestia en diferentes rostros. ¿Qué hacemos con todas estas historias que nos han llegado, que tú has escuchado seguramente, Yatensi, como pastor que eres, ¿no? Relacionadas al número 666? Se relaciona con maldiciones, se relaciona con enfermedades. Por ejemplo, ¿no? Y te voy a contar una anécdota real, una historia real. En mi país natal, en Chile, uno de mis familiares antiguos, un viejito, ¿verdad? Por esas cosas del destino, su casa estaba numerada con el número 666. Y él vivía en la avenida Maratón, calle Maratón, número 666. Entonces, este familiar, antiguo, él aludía de que había una serie de tormentos en su casa, que escuchaba voces, crujía la casa, habían pestilencias, había maldiciones, y él luchó en el municipio
luchó en el municipio, iba vez tras vez, hasta que logró que el municipio le diera una nueva numeración. Este familiar, y es real, alude de que después de que le quitaron el número 666, todo cambió. ¿Qué hacemos ante esta historia y las muchas que hemos escuchado hoy? Bueno, también hay mucha sugestión. Hay una área de la psiquiatría actual que se llama la psiquiatría transcultural, que ya forman un lema. En lo que usted cree, ve consecuencias. La fe genera consecuencias. Si usted cree en ese número, usted se predispone a recibir consecuencias por creer en ese número. Y es obvio que hasta va a haber enfermedades, porque muchas enfermedades son psicosomáticas. Entonces, hay eventos que usted está dispuesto a verlos porque cree en algo. La fe genera consecuencias, y es un lema sacado por la misma psiquiatría transcultural. O sea que este número 666, que ya vimos que fue Jerónimo el que lo puso en el siglo IV, siglo V, tomado de otro copista. De otro copista, ¿corresponde al diablo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué tan cierto es esto? Mire, como he dicho anteriormente, Gabriel, el número de la bestia representa a un espíritu de la bestia, que puede ser el diablo mismo, puede ser una ideología tirana, puede ser un sistema económico de opresión, puede ser una enfermedad, puede ser una ideología, puede ser un vicio, puede ser hasta un terremoto, puede ser hasta un volcán. O sea, los copistas vieron la bestia en diferentes formas. O mejor dicho, siempre tendremos bestia, Gabriel, de una forma o de otra. Ese se llama el espíritu de la bestia. No podemos adorar a un personaje como tal o adorar a un número como tal. La bestia tiene muchos rostros, según los copistas. Y como tiene muchos rostros, por eso cambiaron el número, de acuerdo al copista que le tocaba vivir un contexto, que le tocaba enfrentar un problema, y a ese problema le colocó su número propio. Por muchos años escuchamos y hasta ahora hemos escuchado todo esto de los códigos de barra, por ejemplo, que se alude que ahí está el número de la bestia, que cuando se hace la sumatoria en los códigos da el 666. Tal vez tú has escuchado que en ciertos países, ¿verdad?, también se marca a las personas con un código para que puedan pasar por un lector y puedan entrar a sus lugares de trabajo. En algunas empresas también hemos escuchado en diferentes partes del mundo que usan chips que se ponen bajo la piel para identificar. Ciertos soldados también en ciertos ejércitos del mundo usan chips bajo la piel para identificarles en caso de que mueran en guerra y que a través de satélites se les pueda ubicar en forma más fácil. Todo esto, según algunos hermeneutas o los que interpretan las Sagradas Escrituras, dicen son marcas de la bestia, y ante esto no se puede negar. Mire, lamentablemente se ha hecho todo un mercadeo, se ha hecho todo un, ¿cómo se dice? Se ha construido una fe, una religión, toda una mística sobre el número 666 cuando en el original no está ese número. O sea que este programa como que les aniquiló esa adoración instintiva por ese número, 666, y sacó tantos mitos, leyendas, que toda persona que tenga ese número se le ve como diabólico. Y hemos cometido injusticias, hasta calumnia. Voy a contar otro testimonio. Real. Mire, un pastor, por coincidencia del destino, nació el 6 de junio de 1966. Satánico. Uy, ese pastor cómo lo calumniaron, y era un santo. Primero, cuando ponía las fechas, ponía 6, junio corresponde al número 6. 6 del 66. Del 66. Ay, los enemigos, los cristianos que no lo querían a este pastor, le decían: usted es la bestia. ¿Y él se sintió estigmatizado? Sí, y mire que fue un gran siervo de Dios, fundó muchas iglesias, pero tuvo que luchar contra ese mito, porque lo relacionaban con la bestia, por la coincidencia, porque alguien tiene que nacer el 6 de junio. ¿Cuántos niños nacen el 6 de junio? ¿Y cuántos nacieron en el 66? Correcto. Alguno por coincidencia le tocó en el número de su cédula, los últimos 3 números eran 6. O como el familiar 66, mío en Chile. Raya 6. Correcto. Entonces, a veces hemos cometido injusticia con estas personas que por una coincidencia. Pero hay toda, ya tienes toda una producción, hay toda una búsqueda casi desesperada en el sector, no sé si evangélico,
en el sector, en la sociedad, en búsqueda de estos números, en búsqueda de los códigos, en búsqueda de la numerología de la Biblia, porque algo dice, algo nos declara. Pero cuando analizamos la historia, muchos de estos patrones o estas leyendas se desarman completamente. Mire, a veces yo me atrevo a decir, y lo digo citando el Antiguo Testamento, el pueblo perece por falta de conocimiento. Al no conocer bien los manuscritos, los papiros, al no saber qué era el número en el original de Apocalipsis, en las primeras copias, al desconocer eso, la gente adoró la traducción al español y no saben que fue traducido del Vulgata Latina. Entonces, al adorar solamente la traducción, al no preguntar si está bien traducido, hemos adorado ciertos versículos y hemos generado toda una teología, unas consecuencias, hemos generado una creencia, un misticismo, una obsesión, que el que tenga el número 6 ya es descalificado. Ningún cristiano busca tener el número 6, trata de cambiar ese número por otro. Si supongamos, si en la cédula, y este hermano que terminaba en los 3 números 666, fue al registro civil a que le cambiaran el número de la cédula. ¿Y logró hacerlo? Bueno, eso sí no sé, pero tuvo una demanda, movió con abogados, trató de que la registraduría o el registro civil le cambiara el número. Yo me he encontrado con personas muy sinceras, incluso con feligreses, con cristianos muy sinceros, muy sanos, que por cosa del destino le tocó los 3 últimos dígitos de la placa del carro, 666. Y de hecho, para no decirte, hace poco, nomás 1 o 2 semanas, estaba manejando mi carro por una de las calles de Quito, iba con una persona a mi lado, ¿verdad? Y justo el que iba al frente, la placa decía 666, ¿no? Entonces la persona que iba al lado se dio cuenta, dijo, mira, pobre tipo, ¿no? Ahí va la bestia. Ay, pobre carro, seguro que está maldito. Entonces se estigmatiza este número al respecto. ¿Tú crees, Yatensi, que los números de la Biblia, porque la Biblia habla de números, tienen cierto poder sobre nosotros, cierta influencia? No, los números de la Biblia son signos o símbolos. ¿Existe la ciencia llamada numerología bíblica? Bueno, eso lo han creado muchos expertos en computación, todo el código secreto de la Biblia, que los exégetas, los papirólogos lo descartan. ¿Por qué? Porque los números eran letras. Porque como no había números arábicos, no había números aparte de la letra, te usaban las letras para contar. Y cada número tuvo un significado, tuvo un símbolo, pero el problema está de que los copistas no fueron esclavos de los números. Para que cada copista cambie el número de la bestia, dependiendo de la circunstancia histórica, era que los copistas no eran esclavos de ese número. O sea, que ellos tuvieron tanta libertad que cada copista ponía un nuevo número de acuerdo a la bestia del turno. Ya sea un sistema, qué sé yo, ideológico, ya sea una enfermedad. Entonces, es por eso que en diferentes copias hay diferentes números de la bestia. Si usted revisa los manuscritos de Apocalipsis en diferente época, va a aparecer 550, 551, 442, 616 y por último 666. ¿Esto qué quiere decir? Que los copistas no adoraron ni un número, sino que ellos identificaban el espíritu de la bestia en diferentes épocas. Entonces, ¿cuál es el consejo pastoral que yo les quiero dar? No sigan adorando el 666. O no sigan temiendo tampoco el 600. O temiendo al 666. Esto no estoy diciendo que no exista bestia. Yo no estoy negando la bestia. Bestias hay. Pero no tanto por ese número. Siempre habrá bestias apocalípticas en cada momento de la historia. Ya sean personajes o ya sean ideologías o ya sean de otro sistema. Correcto. Bueno, muy interesante realmente lo que estamos viendo. Entonces vamos a hacer un resumen, porque con esto terminamos, ¿verdad? Yatensi, la pregunta que nos envió un amigo televidente, que era el número 666. ¿Es una cifra real? En los pocos minutos que nos quedan, un breve resumen al respecto, para terminar y que todo quede muy claro. Mire, sería bueno, para terminar, presentar en este momento el papiro 115. Ajá. ¿Sí? Los vamos, no sé si lo podemos enfocar está en el internet. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Mira, aquí está un fragmento del papiro 115, pongámoslo aquí. Dijimos que el papiro 115 es el más antiguo, el más cercano al original de Juan. Sí.
Ahora, hay una flecha roja donde está mostrándose el número de la bestia, que lo expliqué en el programa anterior. Entonces, ven la letra J. La letra J significaba 600. Después ven un palito, que es la letra iota, significa 10. Y esta letra, en forma de C, era la antigua capa final, que significa 6. Sumadas las tres letras, equivale a 616. Este es un fragmento del papiro 115. Ahora, me pueden preguntar. Estamos terminando ya. Sí, ¿cómo sabemos que este papiro es antiguo? Por una sencilla razón. La letra última desapareció en el siglo II, a final del siglo II. O sea que todos los papiros que contengan esta letra significan papiros muy antiguos. Por favor, vayan, investiguen. Siempre fomentamos con el pastor Yatensi un espíritu de investigación al respecto. No tengo la fuente acá. ¿Cuál es? Para darla. Creo que estamos en Wikipedia, así que investigue, haga sus propios análisis al respecto. Esperamos haber satisfecho la pregunta de nuestro amigo respecto al 666. Despídenos, Yatensi. Bendiciones, mis hermanos, y siempre sigamos investigando. Dios les bendiga. Asoma Visión, Motivación y Desarrollo presentaron Respuestas a Preguntas que Incomodan, con el pastor Yatensi Bonilla.